Este es un documental sobre la crianza en tiempos de la posmodernidad, de un modo de cuidar a los niños y niñas mientras nos entregamos al consumo insaciable como fuente de satisfacción, de criar hijos e hijas mientras se busca lo inmediato, se venera la liberación personal. Vamos a hablar de un modo sano de crianza en un periodo donde abunda la pluralidad de opciones, donde el relativismo encandila y lleva a pensar que todo es defendible o válido. La valoración del esfuerzo, como el que implica ejercer de progenitores, se ha esfumado como el humo en la niebla. Entiendo que la crianza tiene que ver mucho con la capacidad de estar presente en la vida de los hijos, de las hijas, no estar de paso, interesarte por la vida que tienen cuando van creciendo, interesarte qué es lo que piensan, qué es lo que les preocupa, qué es lo que sienten, en qué andan, poder estar un poquito a la escucha de qué es lo que les ocurre. Para mí hay dos polos que son importantes. Hay un polo que tiene que ver con la nutrición relacional, que esto tiene más que ver con el reconocimiento, el validar al niño, a la niña. Y otra parte que tiene más que ver con la socialización con dos vías. Una vía de protección ante los riesgos del medio y otra vía de transmitir límites y las reglas necesarias para adaptarse a la vida social. No creo que haya ninguna receta mágica y seguramente hay muchas formas de buena crianza porque creo que cada niño va a tener necesidades específicas, ¿no? Y que la crianza, para que sea buena, habrá que adaptarlas a esas. Pero sí creo que hay condicionantes que pueden ayudar a que una crianza sea más favorecedora, ¿no? Yo creo que cuestiones básicas como que hay amor, apoyo, acompañamiento, disponibilidad, es algo básico para que una crianza funcione bien, ¿no? Yo creo que los niños necesitan crecer en un entorno donde haya disponibilidad afectiva, en el que sus padres estén disponibles, pero también necesitan crecer en un entorno que sea seguro. Un niño llega con unos elementos específicos individuales a una realidad familiar y a un contexto, ¿no?, socioeconómico, cultural determinado, ¿no? Y eso puede hacer que sus necesidades varíen. El apego seguro es un tipo de vínculo afectivo que el bebé establece cuando llega al mundo con sus cuidadores fundamentales, ¿no? Normalmente la madre o el padre y la madre, ¿no? Lo que pasa que es un vínculo determinante. El bebé llega genéticamente predispuesto a apegarse, ¿no? Pero necesita de un otro que esté disponible y que sea sensible a las necesidades que ese bebé tiene, ¿no? Un apego seguro tiene relación con una mejor autoestima, una mejor tolerancia a la frustración, una mejor capacidad de poder experimentar las emociones y no sentirte invadida por ellas, poder gestionarlas. Se ve que es muy, no diría determinante, pero sí muy importante en el desarrollo que se va dando a lo largo de la vida, que implica una adaptación importante en aprender a negociar, en aprender a tolerar que lo que el hijo quiere puede ser distinto a lo que yo quiero para el hijo. Y esto implica también procesos que los padres tenemos que hacer, de renuncia respecto a proyectos que nosotros teníamos para ellos y que igual no se van a dar de ese modo. El día que vine a hacer a mi hijo fue un día distinto para mí. A mí, de repente, comprendí que yo pasaba a un segundo lugar
a un buen segundo lugar, nunca por debajo de nadie, pero comprendí que el foco de atención estaba en la criatura y de repente entendí que era una gran responsabilidad y sobre todo sentí una gran satisfacción, ¿no? Para que se pueda establecer ese vínculo de apego seguro hace falta disponibilidad, ¿no? Y la disponibilidad es una cuestión de estar, de estar. Y estamos en una sociedad del hacer, del ritmo frenético, de que todo es muy ágil, ¿no? Donde los espacios de intimidad y el cuidado de los vínculos han perdido valor, ¿no? Se da más valor al hacer, al tener, más que al ser o al estar. Ignoramos nuestra naturaleza más íntima, que precisa de las relaciones humanas de calidad para ser personas sanas y con una salud emocional básica. Vivimos sin comprender que vivir para ganar más dinero, para seguir consumiendo, nos aleja de los otros, incluyendo a nuestros hijos e hijas. La vida de los niños está adaptada, ¿no? a esta sociedad que tenemos económica y, pues vamos, evidente, desde los horarios suyos, las extraescolares, hasta, no sé, es que todo está adaptado a las empresas y a cómo funcionamos los adultos para ganar ese dinero que tenemos que llevar a casa. O sea, no sé. Pero hablas incluso de la educación de los niños, Claro, no, evidentemente. los horarios escolares. Hombre, están adaptados a que los adultos no dejen trabajar. Eso es, al horario, ¿no? Al horario habitual de las empresas. No todo el mundo tiene el mismo horario, pero bueno, más o menos. O sea, está adaptado a que les dejas a la mañana y igual tienen alguna extraescolar para tú alargar tu jornada laboral y recogerles de donde estén. Y luego familias monoparentales, que generalmente suelen ser madres solteras, con trabajos, con horarios que a saber cómo cuadra la crianza, dónde le dejo a la criatura, qué tiempo de calidad invierto con la criatura, entonces es un meritazo. En las edades preescolares es muy importante favorecer la socialización, favorecer el contacto con otras figuras, que no sean solo los progenitores, ¿no? Porque otras figuras de referencia también te dan otros estilos de cómo se funciona, otras maneras de ser. Yo siempre me acuerdo de mi barrio. Mi barrio, cuando yo llegaba de clase, podía darme una vecina un bocadillo y yo me iba al barrio y en el barrio iba a estar protegida, porque de alguna forma la comunidad protegía. Ahora eso no está. Tú no puedes dejar a tu hijo tranquilamente en el barrio. Si vos te pones a pensar, un chico entra a la escuela, está 7 horas en la escuela, sale, muchas veces tu contacto es llevarlo a una extraescolar, a otra extraescolar, que también es importante, pero es un tipo de contacto instrumental, no es un contacto de comunión o de intimidad. Luego en casa, ducha, deberes. Entonces yo creo que la cantidad de tiempo que se pasa a veces es muy poca para contener, para acompañar, para transmitir. Todo se juzga, quiero decir, si vuelves a currar antes, porque quema mal la madre generalmente, porque son las madres las que se quedan en casa, quema la madre que vuelve a currar antes. Si te quedas mucho, joder, esta quejeta que no va a trabajar y se queda. Entonces es el juicio ese que comentábamos antes de la sociedad, hagas lo que hagas, te vas a sentir o mal o incoherente con lo que realmente sientes o piensas y es complicado. El hecho de ser papá y ser mamá es una asignatura para valientes, ¿no? Una época en donde, bueno, el discurso imperante, el discurso neoliberal, por decirlo de alguna manera, nos plantea que lo que hay que hacer es producir, nos plantea que lo que hay que hacer es rendir, nos plantea que lo que hay que hacer es consumir y, lógicamente, nos mantiene absolutamente despistados sobre las prioridades que como seres humanos quizás quisiéramos tener. El ritmo de vida que llevamos. Me parece que no ayuda al contacto con los niños, las niñas. Yo creo que durante mucho tiempo
se hizo foco en la importancia de la calidad de las relaciones, y es así, es muy importante, pero que ahora estamos un poco despistados en torno a la cantidad. Las grandes empresas comprendieron en su día que era bastante costoso mantener a esclavos y nos convirtieron en consumidores. Que venden la idea de que el mito de la posibilidad de alcanzar la felicidad pasa por el hecho de consumir. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno acaba consumiendo, pensando que quizás en ese camino algo de lo que le dicen podrá lograr, ¿no? Acaba transitando por un camino absolutamente infernal. En los años 80 a esto se le llamaba adicción, ahora se le llama consumo. Y en este mar de dudas y de contradicciones, a veces nos dejamos arrastrar por esta sociedad hedonista y del consumo y compensamos materialmente nuestras inseguridades y sentimos que teniendo un montón de cosas nuestros hijos van a estar mejor, cuando no es eso lo que nuestros hijos necesitan. Tengo la sensación de que a veces las personas adaptamos lo que es el proceso de la crianza a nuestro contexto, nuestras necesidades, nuestras ideas locas acerca del mundo. Y es decir, obligamos al ser más frágil a adaptarnos a algo ya hecho. Mejorar la relación entre los cuidadores y los niños prevé en gran medida desarrollos de enfermedades mentales. Todo lo que favorezca la posibilidad de que la mamá o el papá o quien sea el cuidador primario esté tiempo y tenga dedicación total, especialmente en los primeros años de vida, es imprescindible. El poner en primer término de la agenda política, ¿no? Cuáles son las necesidades de los niños, ¿no? Y qué se necesita tanto en el contexto familiar como en el contexto social, para que los niños puedan crecer, ser educados en el contexto más sostenedor posible, ¿no? Entiendo que eso iría de la mano de medidas en el ámbito sanitario, en el ámbito social, en el ámbito del cuidado a las propias familias, ¿no? Porque yo creo que la familia es la institución que va a soportar, ¿no?, el desarrollo de la sociedad. Entonces, eso derivaría en medidas concretas en diferentes ámbitos, pero en primer término sería poner sobre la mesa la importancia de las necesidades de los niños y los adolescentes, porque antes hablábamos de que las necesidades son diferentes y van a cambiar en los diferentes momentos de desarrollo, y el compromiso social, individual y social, en dar una cobertura adecuada desde los diferentes sistemas a esas necesidades, ¿no? Oye, si fueseis una ministra o un superministro de la infancia y tuvierais que decretar así unas normas, unas leyes o unos cambios sociales o algo que nos ayude para hacer las cosas bien, ¿por dónde tiraríais? Seguramente nos echarían del gobierno porque discutiríamos con el de Economía, porque sí. Porque es verdad que... Si estaría por encima de Economía y fuese... No sé, habría que preguntarles a los niños y a las niñas también, ¿no? Sí. Sus necesidades. Ahora estaría bien escucharles, porque seguimos siendo adultos, no somos infancia. Entonces, aunque podamos saber o pensar, creer saber lo que puede ser bueno para ellos y ellas, seguramente ellos nos dirían un montón de cosas. Tenemos pruebas suficientes para detectar que incluso el modo en el que se vinculan los cuidadores con el niño altera el desarrollo físico cerebral, ¿no? Entonces es imprescindible que haya tiempo para poder estar con los niños. Estamos hablando de salud mental en infancia y adolescencia. Es algo fundamental, o sea, que estamos hablando de los niños que van a ser el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Y que están creciendo los números que nos muestran que sufren, que lo pasan mal,
muestran conductas desajustadas en el contexto personal, social, escolar. Creo que en la sociedad de la que estamos hablando buscamos soluciones rápidas e inmediatas y creo que puede ser muy tranquilizador poner un nombre a algo que en realidad nos resulta complejo de entender, porque nos resulta también difícil aceptar que los niños sufran, ¿no?, en una sociedad en la que lo tienen todo, entendiendo que no lo tienen todo, pero ponerle un nombre y darle una pastilla mágica a eso, pues me parece muy del momento actual, ¿no? Mirarlo desde un punto de vista biológico, en donde la solución es un psicofármaco, es muy reduccionista. Sabemos que hay tratamientos muy efectivos a nivel relacional, trabajando con el niño, trabajando con los padres del niño, lo cual es imprescindible. Y bueno, supongo que hay otros aspectos que influyen, temas de costos, de tiempo, no de eficacia. Yo con el tema de los fármacos o lo que sea, es verdad que yo que no soy experta en fármacos y desconozco, pero es verdad que te vienen muchos alumnos y alumnas que el médico de cabecera les ha recetado ansiolíticos. El médico cabecera, quiero decir que, o sea, sin luego pasar a un paso siguiente, que a mí me parece, no sé, yo no soy médico, pero me parece que, claro, o sea, recetar ansiolíticos a un chaval o una chavala de 12, 13 años sin buscar un poco más allá. ¿Qué sería buscar un poco más allá? No, bueno, el origen. El origen, ¿no? sí, intentar, ¿no?, como buscar la base viene. de dónde viene eso. O sea, yo te doy las pastillas, pero no busco la base, con lo que en cuanto deje las pastillas, esto va a volver otra vez. Entonces, yo me quedo y siempre os digo, bueno, ¿y no os han propuesto desde, pues de ir al centro de salud mental, que de ahí igual? No, bueno, no. La medicalización de la infancia es una absoluta desgracia. Ocurre particularmente con el trastorno de hiperactividad con déficit atencional, que a pesar de que la versión oficial apunta a que es un trastorno en el desarrollo neurológico, no está demostrado científicamente que lo sea así. Los niños de hoy en día viven un régimen del tiempo que es absolutamente hiperactivo, endemoniado, hiperactivo, y por otro lado viven un régimen del tiempo en donde tienen que atender a diferentes cuestiones. El mundo online les impele a tener que estar en 1000 historias a la vez, absolutamente desatentos y desenfocados. ¿Cómo no van a desarrollar sintomatología hiperactiva y desatenta en la sociedad en la que viven? Si a eso la única salida que la medicina y los lobbies farmacéuticos, la única salida que le prestan a eso es la medicalización, estamos absolutamente ciegos. Sin lugar a dudas, es una solución parcial. Yo creo que muchas veces también hay distintos tipos de problemáticas, ¿no? Hay problemáticas neurológicas que son neurológicas, pero mucho de las dificultades que se dan o de los síntomas que presentan los niños tienen de fondo un problema de apego, un problema vincular, problemas familiares. Entonces, si vos das un psicofármaco, pero no estás tratando todo el resto, por supuesto que es una solución parcial. Una pastilla en un momento dado puede reducir una sintomatología, pero no está respondiendo a la dificultad o a la necesidad no cubierta que está haciendo que ese niño esté manifestando problemas en ese momento. Seguramente que dar respuesta a eso requeriría de un proceso más largo, esto que esta sociedad actual no quiere ver. Lo que pasa es que a muchos padres nos resulta como bastante menos angustiante otorgar la culpabilidad o la casuística o la atribución de la génesis de todo lo que acontece con nuestros hijos hacia un otro. Llámese genética, llámese mala suerte, llámese el profesor le tiene manía, o llámese tiene malas compañías, o la droga le estropeó. A veces hay que mirarse hacia adentro y poder decir qué he puesto yo en todo esto. Y a veces hay que saber echar para adelante sintiendo la angustia y buscar ciertas soluciones. La pregunta sería para mí, ¿qué ocurre con los sistemas de protección y los sistemas sanitarios y también en cierto punto con las respuestas que están dando los sistemas judiciales también, ¿no?, que esto no se va parando antes? Y luego yo creo que hay otros intereses económicos y políticos por detrás. Yo creo que en lo que pasa con la medicalización de la infancia, las empresas farmacéuticas tienen mucho que ver, ¿no?
lo que no cuidemos en un momento inicial de la salud de nuestros niños y niñas, pues puede derivar en patología mental en la vida adulta. Es así. Entonces yo creo que también es un dato que refleja lo que venimos comentando, ¿no? Y como sociedad lo estamos haciendo mal, ¿no? Lo estamos haciendo mal y estamos teniendo también poca previsión preventiva, ¿no? En relación al futuro, ¿no? Cuando yo veo los recursos que hay acá, veo que hay mucho más recursos que en otros lugares del mundo, ¿no? Pero a la vez se nota que son insuficientes. La cantidad de casos que tienen que atender los profesionales no favorecen un buen trabajo. El tiempo que vos tenés, vos con una problemática con un niño no podés tener 30 minutos mensuales, porque realmente si no es como que estuvieras haciendo algo que no se está haciendo. Entonces digo que cuando la familia realmente solicita ayuda, no está viendo una respuesta eficaz, en muchos casos, en otros sí. Es mucho más económico, si querés mirarlo en ese sentido, que no es la mirada que yo creo que es la correcta, pero invertir en infancia para desarrollar una sociedad mucho más saludable. Está visto que las sociedades que tienen infancias difíciles tienen mucho más problemas delictivos, más problemas sociales. Es una cuestión de inversión en salud. Como la infancia es la parte más vulnerable de la sociedad, entonces se tira y se fuerza sobre eso. Por supuesto, debería ser a la inversa, deberíamos adaptar nuestras posibilidades, nuestro trabajo a lo que necesitan ellos. Si la crianza fracasa, si el apego que el bebé establece con sus cuidadores no es seguro, no habrá en el futuro condiciones materiales o comodidades que puedan restituir una salud emocional endeble. ¿Crees que hay una especie de déficit en cuáles son las necesidades del niño o la niña o las supedito a mis necesidades? El individualismo está muy lejos de conjugar con una tarea de servicio, y poder ser padre o poder ser madre supone servir. Pues el tema de la generosidad es súper importante en la pareja. Y no vivir que el que él salga menos, decidamos uno de los dos ir a trabajar, no va en contra de mis derechos y en contra de mi historia, ¿no? Sino el vivir con generosidad en la pareja me parece un elemento fundamental. Nos desarrollamos también en base a lo que vemos de cómo se relacionan los progenitores entre sí. Entonces, que haya un buen trato entre ellos, que se escuchen, que negocien, que un padre muestre que le importa lo que el otro piensa, que colaboren entre sí, creo que también ayuda a que los hijos aprendan un buen trato en las relaciones humanas, ¿no? ¿Cómo les vamos a enseñar a que lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden sentir libres a expresar lo que sienten si tú como aita no lo estás haciendo? No te ven triste, no te ven, siempre es todo guay. No. Igual tienen que saber, pues hay problemas económicos, o me he enfadado en el curro con no sé qué, o me he enfadado con tu ama, porque no estamos de acuerdo en algo. Y discutimos, evidentemente, y una discusión en unos parámetros, evidentemente, pero joder, es que tú en la pareja, si tienes, no es todo idílico, que va a ser todo que estamos de acuerdo y que todo súper guay, no. Hay momentos que no estamos de acuerdo. Bueno, a mí me ha pasado que y te preguntan, ¿pero te has enfadado con ama y no sé cuál? Claro, porque no estamos de acuerdo. Claro, pero te hacen ver un montón de cosas que dices, ¡buah! Y luego lo importante de eso, de poder verbalizarles, lo que es mío lo voy a solucionar yo, tú no vas a cargar con esta parte. Es muy importante porque las mochilas infinitas de los niños y de las niñas, yo creo que como a veces pasamos esta barrera de la parte adulta, que no sabemos muy bien dónde tenemos determinadas conversaciones, determinados escenarios, que ellos se lo absorben, que tienen una capacidad de absorción tremenda, parece que no están pero están, parece que no escuchan pero oyen, o sea, es como una cosa así, y se lo cargan y se lo cargan y se lo cargan y le decimos, ¿qué ha pasado? Joder. La función a veces de limitar determinados caprichos, determinadas exigencias, determinadas situaciones, determinados enfrentamientos. No se trata en una familia solo del afecto, no se trata solo del sostener. También hay que marcar los límites de una forma educativa, ¿no? A eso yo lo llamo regular, ¿no?
ocurren cambios a nivel interno de cómo vos ves a tu pareja con tu hijo, si te gusta, si no te gusta, si te genera una decepción. Eso mueve también mi forma de relacionarme en la pareja. Es un momento de mucha desestabilización. Es habitual que los hijos o la llegada de los hijos se busque, digamos, en la búsqueda de la estabilidad de la pareja, ¿no? Y eso es un error, porque la familia parte de un desequilibrio previo, ¿no? Y el pronóstico no es bueno a esas situaciones. Yo creo que a un menor lo que más le turba, una de las cosas que más le turba es no buscar explicación a los enigmas que se plantea. Y si los enigmas tienen que ver con sus figuras de apego primarias, esto es brutal. Entonces, un padre o una madre desaparece de la vida, de la cotidianidad de un niño o de una niña. Es importante que sepa por qué y que la razón que se le dé sea una razón amable y que le haga sentirse seguro. En las culturas así más occidentales, la crianza está muy centrada en la mamá y el papá, ¿no? Hay culturas en donde no es así, la crianza es más tribal, hay más apoyo. Entonces, ante la desaparición de una figura, el efecto que provoca en la crianza no es tan potente. Pero en estas culturas no, en estas culturas sí. La desaparición de una figura, si no viene acompañada del ingreso de otra, sí que tiene un peso importante. Yo creo que para crecer necesitas relaciones. Necesitas relacionarte con diferentes personas porque creo que en la relación con los otros crecemos, en la relación con los otros también podemos enfermar, pero también crecemos. Entonces, necesitamos relaciones en el que yo me pueda mirar y el que me pueda atender, el que pueda mirar. Y puede ser llevado desde la familia, tanto la nuclear como la extensa, o puede ser desde el grupo de vecinos, mi colegio, desde donde se conforme mi red. Un hogar, necesitamos relaciones para crecer. De cara a los niños tienen una mente muy adaptativa, ¿no? Necesitan sentirse queridos y lo peor que soportan es sentirse abandonados o sentirse mal queridos o sentirse indiferentes. Que la mirada de papá o de mamá es una mirada de indiferencia hacia ellos, ¿no? Todo lo demás es trabajable, ¿no? Tengo la percepción de que muchos padres intentamos, ¿no? Hacer las cosas bien y paralelamente tengo la impresión de que a veces se tiene poca conciencia de lo que uno está haciendo. Hay mucha exigencia en ese sentido. Es difícil encontrar el equilibrio. Lo que me asusta es que se signifique el proceso de crianza como un proceso limitante en el desarrollo de la persona. Eso me asusta, porque en realidad creo que es un proceso largo, creo que es un proceso complejo, creo que es un proceso exigente, pero no tengo ninguna duda de que es un proceso de enriquecimiento personal brutal. Hay que frenar el impulso absolutamente voraz de las farmacéuticas. Hay que concienciar y formar bien a los pediatras y a los médicos de familia para que diagnostiquen de una forma más humana. Y por otro lado hay que desmonitorizar la infancia. Hay que saber apagar los ordenadores. Uno mismo, como adulto, tiene que saber cuándo tiene que apagar el móvil y cuándo no lo tiene que dejar encima de la mesa según estamos comiendo. Y esa es la paradoja, ¿no? Porque los padres pedimos aulas de acogida y horarios de comedor y actividades extraescolares en el medio y después para intentar que la realidad de los niños se ajuste a nuestra realidad, ¿no? Pero no se están diseñando desde la perspectiva de cuáles son las necesidades de los niños. Todo no se puede y queremos todo. Y es complicado. En la Inglaterra de mitad del siglo pasado, el tratamiento de la tuberculosis infantil exigía prolongadas separaciones entre los menores y sus progenitores. Los niños y niñas pequeños pasaban por una serie de etapas durante esta separación: la protesta, la búsqueda de la madre, la desesperación, la apatía y finalmente la indiferencia. Llegados a esta fase, cuando los padres les visitaban los sábados, estos niños y niñas se mostraban emocionalmente fríos, prestando más interés a los regalos y las chuches que les traían. ¿Les suena de algo?
De verdad, gracias, y esto espero que sirva también para hacer pensar a muchos aitas, muchas amas, y nada, muchas gracias, ¿vale? Muy Vale. bien, lo mismo, un placer. Nada. Uf, gracias.